Buenos días, chicos, bienvenidos a este conversatorio. De hecho, como curso, esta es la tercera vez que hacemos conversatorio, creo, ¿no, Charo? Es una práctica que estamos implementando poco a poco y que nos permite de alguna manera retroalimentar un poco las enseñanzas que tenemos en clase con justamente conocimientos y prácticas de la vida real. Y el día de hoy tenemos tres invitados muy power, como decimos nosotros, muy potentes, muy buenos, que nos van a contar justamente sobre sus experiencias en materia de financiamiento del desarrollo sostenible. En esta oportunidad, lo que nosotros hemos propuesto a cada uno de ellos son dos preguntas básicas sobre las cuales ellos van a ir desarrollando su conocimiento, y que son: ¿cómo ha evolucionado el financiamiento del desarrollo sostenible? ¿Qué se ha avanzado? ¿Y cuáles son los instrumentos o formas de financiamiento que le parecen más interesantes? Esa es como una primera pregunta. Y la segunda es justamente cuáles son los retos que ellos consideran se deben enfrentar, o los cuales se tienen que desarrollar en el caso peruano. ¿De acuerdo? El día de hoy nos acompaña José Luis Ruiz. Él es Master in Business Administration del MIT Sloan School of Management de Cambridge y es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, es decir, de la casa. Tiene experiencia profesional en el área de finanzas, ha sido director de la Caja Municipal y Crédito de Lima, director de finanzas corporativas de GPI Valores AP, Country Manager de Global Management Solution, gerente corporativo de finanzas de Oeshle, Cineplanet y Casandina Hoteles, vicepresidente de Nexus Group y subgerente de planeamiento de proyectos especiales en Interbank. Desde el 2013 se desempeña como consultor en políticas y financiamiento ambiental, habiendo ocupado la posición de asesor en el despacho ministerial del Ministerio del Ambiente, y presidente de la Junta de Administración de Fondos de Contingencia para la Remediación Ambiental, creado por la Ley 30321. Actualmente, José Luis es investigador del CIUP y profesor a tiempo parcial dentro de la casa. También nos acompaña Sigrid Holler, que es socia junior de Instiglio, consultora especializada en financiamiento por resultados. Ella lidera la estrategia para América Latina y además lideró el diseño de 4 bonos de impacto, entre ellos el bono de impacto de desarrollo para disminuir la pobreza extrema en Kenia y Uganda. Lideró el diseño de un programa de transferencias intergubernamentales basada en el desempeño de $300 millones para mejorar el desempeño de gobiernos rurales en Egipto con el Banco Mundial. Anteriormente ella trabajaba en el IFC, que es la rama de inversiones del Banco Mundial, en la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, y como consultora del Banco Mundial y el Ministerio de Educación. También es economista por la Pacífico y ha hecho una maestría en gestión del desarrollo en el London School of Economics. Y finalmente nos va a acompañar... Él no, pero... casi. Sí nos va a acompañar. Sí nos va a acompañar, pero no en esta mesa. Luis Marino Nava, que es el director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente, el cual cuenta con una amplia experiencia en banca y finanzas y se ha desempeñado en el Ministerio de Economía y Finanzas, en Produce y también en Agrobank. Así que, como verán, tenemos 3 ponentes con marcada experiencia en el tema y para los cuales pido un fuerte aplauso para recibirlos. No ha sido tan fuerte, pero bueno, bienvenidos. José Luis, me gustaría que nos cuentes, iniciando esta charla, un poco sobre tu experiencia. A ver, bueno, buenas tardes con todos. Buenos días también. Saludos a aquellos con los que nos vimos a las 7:30, saludos a aquellos con los que nos vamos a ver a las 1:30 y saludos a los que nos vimos ciclos pasados. Varias caras conocidas en el auditorio. Y bueno, el tema de finanzas para el desarrollo sostenible. Entonces, primero tengamos claro, cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la conjunción de 3 factores: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
definitivamente este es un curso de recursos naturales, de temas ambientales, entonces el corazoncito puede estar un poco verde, pero el desarrollo sostenible es la conjunción de los tres elementos. Entonces, como conjunción de esos tres elementos, también las alternativas para el financiamiento pueden ser muy variadas. La pregunta que nos planteaban es cómo ha ido evolucionando este tema. Si uno retrocede en el tiempo, inicialmente lo que importaba era el crecimiento económico a como diera lugar. Casi que el PIB per cápita era el indicador para ver si una economía era desarrollada o no. A medida que nos fuimos acercando al final del siglo XX, comenzaron a incursionar otros factores, se comenzó a pensar en índice de desarrollo humano, comenzó a incorporarse la dimensión social en el análisis. Y el tema ambiental, casi que tuvimos que darnos cuenta de que estábamos condenando a la vida en este planeta a estar al borde de la desaparición, para darnos cuenta de que había una restricción en esta maximización que tanto nos gusta hacer en microeconomía, que eran las variables del ambiente. Y dentro de eso todavía pues era un tema de escala local, pero lo que a mi modo de ver cambia mucho de la discusión sobre desarrollo sostenible es las crecientes evidencias del calentamiento global y su impacto en un cambio climático a escala global. Vale decir, ya no es un tema de que determinado país contamine sus ríos y que afectará a la población de ese país y a los que compartan la misma cuenca, sino que nuestro comportamiento en general en todo el mundo afecta unos a otros. Entonces, al haber este problema de escala global, eso de alguna manera ha dinamizado lo que es la discusión de desarrollo sostenible y le ha dado otras aristas. Y aquí paso, probablemente lo mejor sea usar la pizarra para explicar el esquema, porque como fruto de este tema, el financiamiento para el desarrollo sostenible adquiere algunos matices. Si hablamos de finanzas para el desarrollo sostenible, como todo este continuo, sin duda, este desarrollo sostenible tiene, como ya les decía, variables ambientales. Lo voy a poner más grande porque de eso trata el curso, así que podemos de local. Variables sociales y variables económicas. Pero dentro de lo ambiental, como les decía, tenemos este problema global que afecta tanto a los ricos como a los pobres, que es el calentamiento global. Entonces surge aquí un tema. Los países ricos quieren, y los países pobres también, todos queremos que se mitiguen, que se reduzcan estas emisiones de gases de efecto invernadero para vivir mejor. Entonces surge una línea de financiamiento vinculado a lo que se llama desarrollo bajo en carbono. Orientado fundamentalmente a actividades de mitigación de emisiones. Claro, en el camino la discusión internacional, y como todo esto se maneja en foros de Naciones Unidas, donde teóricamente cada país es un voto y las decisiones tienen que ser por consenso, este framework se amplía un poco y se dice, bueno, no se trata solo de mitigar los efectos ya ocurridos, sino resulta que por este desarrollo que han tenido los distintos países a lo largo de varios siglos, hay países que van a sufrir las consecuencias. Sin ir más lejos, hay países que van a desaparecer. Entonces no se trata solo de mitigar el problema que ya tenemos, sino se trata de que haya recursos que permitan la adaptación al cambio climático, particularmente de poblaciones vulnerables. Entonces ahí ya hablamos no solo de un financiamiento para desarrollo bajo en carbono, sino un financiamiento climático.
todo dentro, y se me acabó la pizarra, de un financiamiento verde, que sería el que trata con temas ambientales. Entonces, ¿qué ha cambiado en el financiamiento para el desarrollo sostenible? Yo creo que hay una variable política que no hay que perder de vista. Lo que podía ser simplemente un bien hacer o una buena vecindad, tiene ahora un componente donde hay un genuino interés de los países con mayor disponibilidad de capital de tomar acción en una parte de esta problemática porque repercute en beneficio de ellos. Entonces, ahí sí hay un cambio importante. Otro cambio importante que yo veo en el financiamiento para el desarrollo sostenible es que lo que tradicionalmente veíamos o veían los distintos actores como un problema de políticas públicas, es el sector público, el gobierno, el que tiene que ver cómo soluciona este problema para nosotros, la sociedad. Cada vez esas fronteras se van haciendo más tenues. Sin duda nos van a explicar lo que son los bonos de impacto social. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo instrumentos de mercado pueden usarse para financiar iniciativas en desarrollo sostenible. Entonces, ya dejamos de hablar de cómo se estructuran las políticas públicas, hablamos más de arreglos de gobernanza, es decir, cómo se estructura esta relación entre mercado y gobierno para ver cuál es la forma más efectiva de resolver un determinado problema. Y ya si venimos al entorno laboral en el que ustedes se van a encontrar, tenemos en el ámbito financiero toda gama de oportunidades para la innovación financiera. Desde temas absolutamente privados, como por ejemplo el enfoque de valor compartido que promueve Porter y Kramer, donde se dice que las grandes corporaciones, si quieren desarrollar nuevos negocios, deberían pensar en que su modelo de negocios incorpore variables sociales y ambientales, no solo económicas. Es decir, hacer plata, pero por ejemplo atacando a la parte baja de la pirámide. ¿Cómo puedo empaquetar mi producto para que atienda a ese segmento que tiene muy pocos recursos económicos, pero que a la vez, si me voy a la India, por ejemplo, hay tantos millones que si llego a hacer un modelo de negocio que los pueda atender, voy a generar retornos económicos. También, y aplica creo un poco más fácilmente en nuestro país, la variable social y ambiental como un mitigador de riesgo. Si yo tengo un gran proyecto minero y quiero desarrollarlo de manera tradicional, de espaldas a la comunidad, de espaldas a las variables ambientales, creo que en el Perú tenemos suficientes ejemplos de cómo eso se vuelve en contra de la factibilidad de las operaciones, con lo cual se destruye valor. Tengo alumnos acá de finanzas y los otros deben haber llevado cursos de finanzas, por eso les interesa este tema. Ustedes saben que el valor es, la forma más fácil de verlo es valor presente, los flujos futuros traído al presente con una tasa de descuento. Díganme ustedes si el riesgo social ambiental bien trabajado no reduce la tasa de descuento de los proyectos mineros. Mal trabajado tenemos los resultados que vemos a menudo. Entonces, temas sociales y ambientales como una preocupación privada. Otra preocupación privada, todos ustedes tienen amigos que quieren ser emprendedores y probablemente algunos de ustedes ya estén mirando ese ecosistema donde se desarrollan a la par de emprendimientos con fines de lucro, emprendimientos sociales. Hay todo un ecosistema de inversión de impacto, distintos actores que tratan de ver cómo su inversión puede generar impacto en variables no solo económicas, sino también sociales y ambientales. Entonces, lo bonito, creo yo, de todo el entorno de finanzas para el desarrollo sostenible es justamente cómo ha cambiado de ser un tema de ONGs o de cooperación internacional a un tema donde la innovación y la iniciativa privada tiene cada vez mayor lugar para encontrar estas soluciones a los problemas que, por ejemplo, en el caso peruano vamos a llegar al bicentenario y no logramos solucionar en temas sociales y ambientales. Y no se diga en el tema del mundo, cuando tenemos objetivos de desarrollo sostenible, donde es muy fácil enunciar los 17, pero es mucho más difícil mostrar el progreso que estamos logrando para conseguirlos. Gracias.
Muy interesante y muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar principalmente de un tipo de mecanismos de financiamiento que se puede aplicar tanto a temas de desarrollo sostenible como a temas sociales, de salud, en diferentes sectores. Y son los mecanismos de financiamiento por resultados. Básicamente, estos buscan solucionar algunos problemas que encontramos en mecanismos de financiamiento en sectores ambientales, de desarrollo sostenible como en otros. Uno de ellos es el tema de la efectividad, ¿no? Se habla mucho ahora de cómo conseguir más recursos, cómo apalancar recursos del sector privado para que podamos tener más fondos para atacar estos problemas. Sin embargo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si los fondos, los recursos que tenemos actualmente, se pueden usar de una forma más efectiva, ¿no? Entonces tal vez no es un problema necesariamente solo de cómo conseguir más, sino cómo hacer más con lo que tenemos. Entonces, este tipo de mecanismos, donde se paga por lo menos parte de los presupuestos por resultados, busca principalmente eso, cómo mejorar la efectividad. En mecanismos de financiamiento tradicional, como ustedes saben, se financian actividades. Se tiene un presupuesto para un proyecto o un programa y este se financia por hitos, a medida que se vayan ejecutando recursos. En ese tipo de mecanismos, parte por lo menos de estos hitos de desembolso no están atados a cuánto se ha gastado, sino cuántos resultados he venido logrando, ¿sí? Eso genera muchos beneficios. Uno de los beneficios, por ejemplo, es que los resultados se empiezan a medir. En muchos programas de desarrollo sostenible, en muchos programas sociales, no se miden los resultados, sino que se tiene unos objetivos de resultados, se financian y en algunos casos al final el programa se miden o no. En muchos casos nunca se miden los resultados. No como en el sector privado, donde uno tiene un feedback constante del mercado de si el programa o mi intervención funciona o no. Por ejemplo, en Starbucks, por ejemplo, yo vendo café y si de pronto dejan de venir clientes, sé que algo anda mal, no tengo este feedback automático del mercado y yo reacciono. Entonces, o cierro el negocio o creo nuevos productos, estrategias de marketing, mientras que en el sector ambiental y social este feedback no existe, ¿sí? Muchas veces los beneficiarios, ya sea el medio ambiente o las comunidades indígenas, ¿sí?, no te van a dar información de si el programa está funcionando o no, ni se toma en cuenta. Entonces el primer beneficio es que se empieza a medir, ¿sí? El segundo beneficio, lo que en algunos casos no se medía. El segundo es que además estos datos no solo existen, sino que se usan durante la implementación, porque si me van a pagar parte de mi presupuesto por resultados, voy a ir viendo cómo voy en resultados, porque si me va muy mal, seguramente no me van a pagar todo lo que me deberían pagar. Entonces, como implementador, ya sea gobierno o una ONG o un país, pues me va a importar más y voy a ir mirando más constantemente cómo me va y voy además a poder reaccionar a esta información. Entonces es información que se vuelve más relevante aún, ¿sí? Además también soluciona otro problema que es de la flexibilidad. En muchos casos los programas, sobre todo los financiados por gobierno, son muy rígidos en cuanto a las actividades que se tienen que implementar. Y muchas veces lo que pasa es que los que están implementando, durante la implementación se dan cuenta que el programa no está funcionando en la medida que es para temas medioambientales, pero de una forma más efectiva. Y empezaron a hacer justamente esto, a condicionar pagos de sus donaciones a resultados. A partir de esta iniciativa que se comenzó en el 2006, hay varias iniciativas en diferentes países en vías de desarrollo, incluyendo Perú, incluyendo Brasil, Colombia, donde se desembolsan los recursos de varios donantes, como son Noruega, que fue el principal, el Reino Unido y muchos otros, donde condicionan sus donaciones a resultados. Digamos, esta es una forma que ha venido tomando fuerza, este mecanismo de financiamiento, y ahora las donaciones de muchos de estos donantes en temas medioambientales son únicamente por resultados, son donaciones a países, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el primer cambio en este mercado. El segundo cambio fue que a partir de este tipo de iniciativas también los países empiezan a preguntar cómo ellos pueden desembolsar sus recursos de una forma más efectiva. Y empiezan a surgir nuevos mecanismos financieros. Por ejemplo, en Costa Rica, el gobierno empezó a pagar por servicios ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Es que se cuantifica el valor de un bien ambiental, ¿no? Y el gobierno paga
no por la promesa de que algún día se genera un beneficio, sino que paga cuando se observa este beneficio, se cuantifica el beneficio y luego el gobierno paga. Esta iniciativa específica en Costa Rica que les comento es para la disminución de la deforestación, donde el gobierno firma convenios con comunidades que son dueñas de los bosques y se determina cuánto se va a pagar, se le pone un precio a el evitar la deforestación. Entonces, a medida que se verifican resultados, año a año van y con satélites miden cuánto se ha deforestado y se paga según lo que se ha evitado, ¿no? Entonces se multiplica el precio por la reducción de la deforestación esperada y se le da esa transferencia a los dueños de los bosques, ¿no? Entonces también se generan estos incentivos que les comento de mantener, digamos, un bien ambiental, ¿no? Pero porque alguien te está pagando por hacerlo. Y luego, además de este tipo de mecanismos, han surgido otros. Uno de ellos son los bonos de impacto, que es justamente lo que mencionaba José Luis, donde en estos mecanismos también se apalanca capital del sector privado, ¿sí? ¿Cómo funcionan? Digamos, tienen la misma característica que los otros mecanismos que les comentaba, donde hay una entidad que va a pagar por un resultado, pero, digamos, es que se va a pagar 100% por resultados, no se va a dar nada de presupuesto por anticipado. Entonces, difícilmente el que va a implementar va a poder conseguir los recursos para financiar toda la operación, ¿no? ¿De dónde sacan los recursos a quien le van a pagar por resultados para hacer las inversiones requeridas para lograr un resultado? En ese caso, cuando ellos no son capaces de financiarse, entran inversionistas privados. Que lo que hemos visto a nivel global, donde se han dado bonos de impacto, estos inversionistas claramente buscan un retorno financiero, porque están invirtiendo sus recursos, pero también buscan un retorno social o un retorno ambiental. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Estos inversionistas le dan el capital a quienes van a operar, quienes van a implementar los programas. Les voy a poner un caso concreto aquí, en un programa que se piloteó en Perú, donde el programa lo que busca es, uno, generar mayores ingresos para comunidades ayánicas, pero también hacerlo de una forma ambientalmente sostenible, ¿sí? Entonces también busca que se usen mecanismos de agricultura climáticamente amigable y la reducción de la deforestación. Entonces, en este caso es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, a quien le importa que estos resultados pasen. Entonces, ellos han definido los indicadores por los que van a pagar: el incremento de ingresos, reducción de deforestación y mayor uso de sistemas agroforestales. Y ellos colocan un precio de cuánto van a pagar. Entonces, las organizaciones que van a trabajar en esto son, uno, Rainforest Foundation UK, que es una ONG de Inglaterra, con una cooperativa local ayánica. Ellos van a trabajar con estas comunidades ayánicas y les van a dar capacitación, les van a enseñar cómo mejorar su productividad, cómo usar sistemas agroforestales y además también les van a dar guías para que disminuyan la deforestación. Y digamos, como ellos no tienen el capital para ir a trabajar con las comunidades indígenas sin que alguien los prefinancie, en este caso el inversionista es una agencia de las Naciones Unidas. Ellos le dan el capital por adelantado a esta ONG de Inglaterra y a esta cooperativa. Con el capital que ellos reciben van y trabajan con las comunidades y después de 3 años se verifican los resultados y el BID va a pagar por esos resultados, pero ya no le va a pagar a la ONG británica ni a esta cooperativa, sino que le va a repagar a quien invirtió, ¿sí? Entonces, el retorno financiero que va a recibir este inversionista depende únicamente de los resultados ambientales y sociales que se hayan logrado. Entonces, es un mecanismo muy interesante en este sentido porque es, como mencionaban, un mecanismo de inversión de impacto donde quien está dando estos recursos está ganando un retorno financiero, pero es a través del retorno social y ambiental que se está generando en estos mecanismos. Entonces, este tipo de mecanismos son bastante innovadores, empezaron a implementarse recién a partir del 2010 aproximadamente. A nivel global hay un poco más de 100 y en temas ambientales solamente hay 2 a la fecha, el de Perú y uno en Estados Unidos, que es financiado por el estado de Washington.
Entonces vemos que en el mercado existe cada vez más este interés en desarrollar estos mecanismos porque lo que hacen es que permiten apalancar recursos del sector privado, que también es otra preocupación, no solo cómo hacer los recursos más efectivos, sino también cómo apalancar más recursos del sector privado, porque muchas veces los gobiernos tienen muchas necesidades en temas de desarrollo sostenible, pero no necesariamente tienen todos los recursos para cubrirlos, porque hay muchas preocupaciones del gobierno y los temas de medio ambiente no son siempre la prioridad. Entonces, también digamos es una forma de buscar cómo generar o cómo apalancar más recursos del privado. En este caso, a través de estos bonos de impacto, estás haciendo una inversión en estos temas mucho más interesante. Ya no es solamente por el tema de CSR, no es solamente el tema de marca, de voy a quedar bien como empresa al invertir recursos en este tema, sino que voy a ganar si las cosas van bien. Entonces lo incentivo mucho más, es mucho más atractivo, porque también le prometo que si todo va bien va a tener un retorno financiero, ¿sí? Y además también estos mecanismos te permiten cuantificar los retornos ambientales, ¿no? Ponerle un precio a un bien que es un bien público, pero que en muchos casos beneficia a algunas organizaciones o algunas poblaciones específicas en particular. Entonces permiten cuantificar estos beneficios y pagar por esta cuantificación. Entonces, digamos, también permite hacer una inversión ambiental mucho más atractiva en ese sentido. Y bueno, por último, otro de los beneficios de empezar a usar ese tipo de mecanismos en Perú es que, como había comentado, los donantes, muchos de los grandes donantes en temas ambientales a nivel global, están usando cada vez más estos mecanismos para financiar a países, donaciones a países. Entonces, si es que un donante va a condicionar millones de dólares que va a recibir el gobierno peruano a resultados, es una buena idea para el gobierno pensar cómo el gobierno puede usar estos recursos de la forma más efectiva para maximizar sus probabilidades de lograr resultados y recibir la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, alinear también unos incentivos que ya se están recibiendo del extranjero, digamos, dentro del país para poder obtener un mejor impacto. A ver, buenos días y bueno, primero que nada gracias por la invitación. Yo voy a aprovecharme un poco de las presentaciones previas para lo que tenía más o menos estructurado conversar. Yo quisiera solamente dos comentarios, ¿no? En términos de la estructura, de lo que podríamos entender como financiamiento verde, si uno comienza a ver los instrumentos de deuda que se han comenzado a emitir, no solamente estaríamos considerando el componente ambiental, sino el componente social también dentro de lo que puede ser un instrumento verde. Entonces, para comenzar un poquito. Pero antes de eso, creo que es pertinente conversar un poco sobre los activos o los subyacentes que van detrás de lo que podría ser la fuente de financiamiento. Y eso me lleva a algo que creo que es sumamente relevante, pues, para poder entender que existen subyacentes o activos o servicios financiables desde una mirada verde, ¿no? Que es el marco institucional. O sea, lograr desarrollar un marco institucional donde se reconozca infraestructura, por ejemplo, ¿no? Infraestructura gris, resiliente a temas ambientales o cambio climático, o el hecho mismo en reconocer a la infraestructura natural como tal, lo primero que genera es un activo, digamos, un activo, ¿no? Dentro de un marco normativo, legal, sujeto a ser financiado. Ya la normativa peruana lo contempla, ya en el marco del INVIERTEP existe el concepto de infraestructura natural ya establecido. La buena noticia es que digamos, en los planes de competitividad y productividad el concepto de infraestructura natural se está poniendo como un eje relevante, igual que la estrategia de crecimiento verde, que de alguna manera define las políticas públicas para la implementación justamente de esto. Y creo que ese sería como el punto de partida para entender qué es lo financiable, ¿no? De qué estamos hablando. Ahora, en términos de mercado y interacción público-privada, la tendencia, si uno revisa un poco las fuentes de financiamiento para inversión en desarrollo sostenible, cada vez se ha estado movilizando más hacia fuentes de financiamiento privado, ¿no?
hay unos documentos de la CEPAL, si uno revisa, donde te hablan pues, como el principal fuente de financiamiento de la inversión extranjera directa, ¿no? Donde la brecha es más compleja es desde los mercados financieros, tanto en el mercado de capitales como en el sistema financiero, la banca. ¿Y qué es lo que podríamos ver que está pasando desde, digamos, yo creería la fuente de financiamiento con mayor potencial en términos de recursos, que son los mercados financieros? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y lo que está pasando hoy es que cada vez hay una mayor conciencia en términos de incorporar dentro de los elementos, a evaluar o a considerar en los subyacentes a financiar el componente ambiental. No por, digamos, no hay una razón filantrópica detrás de todo ello. Lo que está sucediendo es que cada vez los dueños de estos fondos, el fondeo que tienen todas esas entidades y el mismo mercado financiero define, están entendiendo que cada vez más los activos o lo que ellos financian, verdes o no, están cada vez más afectos a los potenciales riesgos que el cambio climático o el tratamiento medioambiental está generando. Entonces, ya el racional es un racional totalmente de negocio, ¿no? Desde la fuente de financiamiento de sí misma. Y el mercado cada vez más lo está percibiendo. Hay un ejemplo que a mí me parece muy interesante, es el Banco 2 en Colombia, por ejemplo, ¿no? Banco 2 es un proyecto de Bancolombia, en donde básicamente se ha generado un esquema de intermediación de carbono, o de alguna manera eso es eso, un esquema de intermediación de carbono, donde a través, y claro, desde el lado público se ha generado el mercado en función a la existencia de un impuesto de carbono. Entonces hay todo un sector empresarial que debe pagar el impuesto, y hay toda una masa o un grupo de unidades económicas vinculadas a los activos naturales que a través de mecanismos de compensación tienen incentivos, se generan incentivos para promover reforestación, ¿no? O detener deforestación. El banco lo que intermedia es eso, ¿no? La necesidad de una empresa de tener que hacer un pago básicamente por el tema de carbono, versus estas unidades económicas que pueden generar acciones para detener deforestación o promover reforestación. Esa actividad la plantean desde una mirada de intermediación financiera y la ha liderado Bancolombia. Finalmente esto terminó pegando en el valor de la acción de Bancolombia. Entonces ya el mercado de alguna manera está comenzando a ver un premium sobre el valor de unidades o modelos de negocio que tienen un componente verde desde sus inicios. Si uno ve la estructura de sistemas o instrumentos financieros que se han comenzado a emitir no solo en la región sino a nivel global, los bonos verdes, por ejemplo, los principales actores o los principales emisores todavía sigue siendo el sector privado. De hecho, en la región, salvo algunas experiencias a nivel de gobiernos federales, no hay todavía una propuesta de deuda soberana o deuda soberana verde. Pero lo cierto es que el componente es, o sea, la mirada ya existe, la percepción de riesgo ya se identifica, la puesta en valor de incorporar estos elementos en la estructuración de deuda también está, y los retos comienzan a cambiar, porque finalmente, como todo papel o como todo instrumento financiero, hay un tema de confianza detrás, ¿no es cierto? Y en este caso no solamente es la confianza en el riesgo y la rentabilidad que se espera recibir de quien sea el tomador del papel. También hay una expectativa respecto de la seguridad de que lo que estoy financiando como tomador de riesgo